Hola, queridos conspiradores, conspiradora, Hola, ¿qué tal? conspiradores. Bueno, abordaremos hoy un tema muy importante que vale la pena, en el que vale la pena reflexionar, que es las madres de México, no solamente las madres de los políticos, sino la mujer en general. A ver qué les parece, porque el tema siempre es apasionante. A mí se me ocurre, así de bote pronto, pues recordar a la madre de Moctezuma Xocoyotzin, que le encierra a Cortés en el palacio de Axayácatl, bueno, de Tecuichpo, de Sor Juana, claro está, Sor Juana, también la corregidora, Leona Vicario, Luz Corral, esposa de Villa, en fin, ya platicaremos. Yo creo que la figura de la madre, más allá de que desde 1922 se establece la fiesta como el Día de las Madres, sí es una institución en México. Estamos hechos para respetarlas, para venerarlas, pero también, dice Octavio Paz, para fregarlas. Entonces es una cuestión complicada el tema de las madres en México. Claro, porque bueno, todo lo que hay a favor y en contra, como generadoras del propio machismo, se dice que ahí es donde empieza el problema, pero también pues, los distintos niveles de mamá, ¿no? Las que tienen un enamoramiento por el hijo y el hijo por la madre, que es terrible, el edipazo, como le llaman, lo hemos visto en la historia. Las que dejan hacer, que me parece muy bien. Es decir, creo que finalmente también son parte de la historia. Hay muchas mamás que determinaron a sus hijos para ser quienes luego llegaron a ser. Así que pues vamos a dedicarle un rato. Existe en México un monumento a la madre y cuenta la leyenda que se puso de espaldas al norte para que si nos invadieran los Estados Unidos no nos dieran en la madre. Salud. Salud por las madres. Salud. En su día. Bueno, como conversábamos al principio, hablemos de las mujeres, de las madres, cómo apoyaron a sus maridos, qué hicieron de sus hijos, no sé, me viene a la mente también el caso de Delfina, la primera esposa, sobrina carnal, hija de Manuela, su prima hermana de Porfirio Díaz, con la que procreó 5 hijos, se le mueren 2, uno de ellos es Porfirito, que fue presidente del Águila, la compañía petrolera, pero bueno, como ella, pues hay muchos otros casos, ¿no? Como la propia madre, que ya lo habíamos abordado, de Ignacio Comonfort, ¿no? Hay que hablar de ella. Hay que hablar de ella. Y de la influencia que tuvo en su hijo Guadalupe Ríos. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, bueno. Vivimos en un país de madres y de madres solteras, que son las que llevan la economía del hogar, las que sacan adelante a los hijos. Esas son las verdaderas heroínas de la historia. 40% de las mujeres, de las madres, son madres solteras. Yo creo que ese es el homenaje que tenemos que hacer a las madres que todos los días se levantan a las 4 de la mañana para tener listo a los hijos, etcétera. Esas madres, abnegada me parece una palabra horrenda, pero madres comprometidas con el futuro. Y este es un país donde la figura del padre está ausente, ¿no? Entonces, por lo tanto, la figura de la madre resplandece, pero, sin lugar a dudas. Pero yo sí creo que estamos viviendo tiempos excepcionales e inéditos. Porque yo sí creo que si algo podía definir a la madre mexicana durante prácticamente 3 siglos o 4, es la abnegación. O sea, realmente, salvo casos excepcionales que no era la regla, en general la mujer estaba para los hijos, para el marido, para el hogar. En una sociedad urbana, clase media si se puede llamar. Patriarcal y machista. Exactamente. Y luego, pero no era muy diferente tampoco, entre la clase, los pueblos indígenas o la gente pobre, ¿no? Siempre la mamá saliendo al frente, pero no con esta idea hoy de también reivindicar su espacio profesional u otro tipo de espacios que no sea exclusivamente los hijos. O sea, ¿cuál es la grandeza de Margarita Maza de Juárez? Pues que se la rifó cuidando ella a los hijos, mientras su marido andaba recorriendo en carroza el país, huyendo de los franceses, resistiendo la Constitución, pero ella se la jugó como se la jugaría una madre de las de antes. Quizá hoy una madre
de hoy se la juega, como dices, levantándose a trabajar, haciéndose cargo de los hijos, llevándolos a la escuela, regresando de trabajar, haciendo tareas, etcétera. Sí, porque además el papel de la mujer se dio durante siglos intramuros, ¿no? O eras monja, o eras esposa, incluso prostituta en un burdel, pero siempre la vida pública no era para las mujeres, mucho menos carreras y demás, no se pensaba así. Lo que en la historia, la figura de algunas mamás ha representado en algunos personajes de la historia. Insisto mucho en Guadalupe Ríos, porque Guadalupe Ríos representa a esa mujer viuda y representa esa cuenta que un hijo tiene hacia la madre, que le dé educación, que lo saca adelante, que lo enseña a trabajar, que le enseña la religión, que le enseña a rezar, que en el momento de tomar una decisión... ¿De quién es madre? Pues de Ignacio Comonfort. Entonces, presidente de la República. Presidente de la República. Causante del estallido de la guerra de Porque Reforma. ella le dice, mijito, no condenes tu espíritu. Entonces, tu alma eterna. Y tu alma eterna. Entonces, Ni ahí me sí, condenes a mí. A ella, ¿no? Porque me era van a una decir a mí que yo católica. procreé una víbora y claro, como yo procreé una víbora me voy a ir al infierno por ello, ¿no? Entonces... Es una figura determinante en la vida pública de un personaje. Una figura, por ejemplo, no sé, la de Hernán Cortés, no es tan determinante su madre, pero quise aquí plantearlo porque poco sabemos que la madre de Hernán Cortés muere ya aquí en Nueva España en 1530, cuando Cortés tiene todos estos problemas con la audiencia y le empiezan los juicios. Él decide que su mamá y muchos otros parientes, incluida su segunda esposa, tienen que venir a Nueva España. Él ya quería radicar aquí, pero claro, llegan a Nueva España y en las afueras de Texcoco muere la mamá, no había provisiones, mueren otros parientes también y están los restos en la iglesia de San Antonio, en Texcoco. Ahí están los restos de la madre de Hernán Cortés. Ya era viuda y además hijo único, otro hijo también con mucho que agradecerle a la madre. Yo retomo un poco lo que decía Benito, me voy un siglo para adelante y me voy con Sor Juana, ¿no? Claro, Sor Juana decía, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿no? Entonces, claro, a las mujeres en el siglo XVII se les prohibía aprender a leer y escribir porque se iban a comunicar con los hombres, que era una conducta pecaminosa. Y entonces, claro, es un país que caminaba con 2 ruedas redondas y 2 ruedas cuadradas. Pero no es que se les prohibiera. Sí, bueno, no podían ir a la escuela. Pues Acuérdate, iban Sor a Juana, las escuelas, amiga. a Sor Juana le permiten entrar a la biblioteca del tío y eso es lo que le cambia la vida, pero la pero no escolar- había una prohibición de las mujeres no pueden aprender. Lo que usaba. pasa Era una tradición. Era una Exactamente. costumbre, terrible Bueno. costumbre. Ahora, ella decide, porque sí decide, Costumbre que que no se quiere... perpetúa Claro, por y que supuesto. permanece y que incluso mujeres la ven mal, que porque tú tengas una carrera y que cómo no vas a estar en la calle, tú tienes que estar en tu casa. Pero Sor Juana decide que no quiere la vida de esposa, era guapísima, tiene varios pretendientes, ella lo que quiere es ponerse a estudiar. Exacto. Y me olvidé del nombre de la mamá de Hernán Cortés, es Catalina Pizarro Altamirano, pero no la hija, le pone Catalina a 3 de sus hijas en honor a su mamá. Y volviendo a Sor Juana, ella decide no querer tener hijos porque se quería dedicar justamente a estudiar. Y en 1922 se le hace este homenaje a las madres mexicanas, el monumento que tú hablabas de él. Sí. Es de una fuerza y de un realismo heroísmo, socialista. de un realismo socialista soviético tremendo, futurista, así viendo ¿no? O sea, una figura inalcanzable. Este festival que hacían en el Auditorio Nacional de las Cabecitas Blancas, veneradas. A ver, antes de que sigamos saltando así tan tan Sí, de las violentamente. madres. Sí. En el 1922 es muy interesante cómo se establece, porque no es un asunto de reconocer la labor abnegada de las Es madres. un tema comercial. No, y político, porque en ese momento hay una fuerte cruzada, sobre todo en el sureste de México, de feminismo, con estas ideas socialistas que llegaron con Felipe Carrillo Puerto, exactamente. Con la monja roja. Entonces, empezó a verse como una amenaza a las tradiciones o a la familia tradicional, ¿no? La mujer en casa, abnegada, dedicada a los hijos, al hogar, al marido y demás. Y entonces es que así decide, es el Universal, ¿verdad? Sí. Sí. El Junto que- con una tienda departamental. Sí. Entonces deciden que ese año se va a establecer el Día de las Madres para reivindicar todo ese tipo de valores que tendrían que estar siempre presentes en la sociedad y que no tendrían que ver
con estas mujeres locas, socialistas, que están buscando reivindicar su lugar y su espacio en la política, votar y todo ese tipo de cosas. Y además se inspiran en 1907 en Estados Unidos, en Massachusetts, una mujer lo propone que sea el segundo domingo de mayo. En México no, en México van más allá y caiga el día que caiga es el 10 de mayo. Y se paraliza la ciudad y se festeja. A mí en lo particular me encanta, a mí me gusta mucho el 10 de mayo, pues se me hace una fiesta muy familiar. Pero todo lo que trae detrás que estás diciendo sí condena a la mujer a ciertos roles que ya, por Dios, incluyendo el 10 de mayo, donde se hacen comidas que hace la propia madre para Pero festejar. está bien, un molazo que se echa en la No, jefa. no, que va a estar bien. Jefecita, échese un molazo. Vete a celebrar Si a tu quiere. madre y llévala a algún sitio, no Ay, seas... ¿por qué? Y todo está lleno, no, que cocine. No, Oye, no, que ¿Quiere ver a sus hijos el Día de las Madres? caerá el sistema patriarcal tarde o temprano. Claro, caerá, afortunadamente. Caerá. Bueno, Estamos viviendo una nueva revolución y tenemos que adaptarnos a los tiempos, deconstruirnos y empezar a mirar con otra mirada, con los lentes púrpuras, porque si no estamos absolutamente perdidos. Claro, pero todavía ahí, como decía Alex, en 1920, 30, todavía se sostenía que las mujeres tenían que estar como las escopetas, en un rincón y cargadas. Pero ¿qué es eso, no? En aquellos países en donde hay una gran libertad para las mujeres y hay realmente una igualdad, veamos el desarrollo económico de un país donde las mujeres participan y donde no participan. Y Sor Juana lo decía muy bien, perdón que vuelva Sor Juana, pero es como un carruaje en donde que tiene dos ruedas redondas y dos ruedas cuadradas. Las ruedas cuadradas, por decirlo de alguna manera, pues son las mujeres, que no se les permite una participación en la economía, en la industria, en el comercio, sino que tienen que estar en casa educando a los hijos. Pero viene el segundo problema que decía Sor Juana. Si a nosotras no se nos permite, por costumbre o por lo que tú quieras, ir a la escuela, y nosotras, las madres, somos las que tenemos que educar a nuestros hijos, y no sabemos ni leer ni escribir, ¿cómo las vamos a educar? Ese era el tema de Sor Juana. Pero ese es un pensamiento, lo estás viendo a la luz del 2021. Pero ella lo sostenía. No, bueno, y aquí la especialista lo dirá, yo creo que ella era, o sea, lo que pensaba no lo pensaba a ver, punto, así para definirlo. Sor Juana no fue feminista. Pues así como las feministas actuales, No. no, porque lo que le tocó en su época fue lo que había Pues y sí, decide exacto. hacerlo de esa O forma. sí, enarboló que todas las mujeres No, se emancipen no. de la Nueva España. No, pero además lo que tú dices ahorita, Paco, nos pega ahorita, Claro, actualmente, claro. porque de nada sirve tener una figura abnegada y un monumento futurista fantástico. Unos feminicidios de 11 mujeres asesinadas todos los días, hoy 2021. Entonces, ese enaltecimiento y esas madres inalcanzables, no me toques a mi madre, pero voy, mato, violo a las chavitas, a las que no son de mi familia, perdón, pero algo estamos haciendo absurda y absolutamente mal. Lo estamos haciendo hace Por eso muchos no años, creo yo en esas figuras inalcanzables, ¿no? De la mujer abnegada. Si decide tu mamá ese día hacerte un molazo, padrísima su decisión, pero si no... Y en tu carita. ¿Le llevas Pero si regalo? no es su decisión, tampoco está mal que diga, no pasa absolutamente nada porque mi no lo madre quiero se hacer. negaba a celebrar el Día de las Madres Bueno. y decía que éramos todos una partida de cursis. Y entonces, pero, decía, ¿me trajiste un regalo? Entonces, Qué sí bonito. quedaba claro, pero bonito. mamá era una Mi mamá, por fuerza de la fortuna, cumple naturaleza. años el 30 de abril y ahí va el all inclusive. Perdón, Todo yo soy incluido. del 14 de mayo y no perdono los dos festejos separados. Sí, Bueno, soy pero ya muy- te conocemos, Isabel. Sí, soy complicada. Que nunca falte madre. Regresamos en un momento para seguir platicando de las mamás. Tenemos muchos atavismos culturales que rodean a la figura de la madre como ente, bueno, que vienen desde nuestro pasado más remoto, ¿no? Todo surge de la madre, punto. Y por lo tanto, estos atavismos que representan a la madre de manera abnegada, las cabecitas blancas, etcétera, etcétera, hay que empezar a borrarlos de nuestro Oye, y en la imaginario colectivo. Y en la historia, un par de mujeres que de abnegadas y de cabecitas blancas no tenían nada y que le pegan a la historia de México, la mamá de Maximiliano le dice, tú no te vas a ningún lado. Preferible. Tú no te regresas. Y exacto, no te regresas. Salió mal, tú te mueres emperador, aunque sea
como sea. Y lo mismo Carlota le dice, no te mueves un metro. O sea, mujeres que no tenían nada de... Emperatriz Roja. Bueno, ¿no? Bueno, pero también en la historia de México. También hay que ver que la mamá de Maximiliano, bueno, se dice que ella había tenido relaciones amorosas con el Aguilucho, el hijo de Napoleón Bonaparte, y que de alguna manera Maximiliano era hijo del Aguilucho y de ella. Pero eso no lo podemos saber. No. Bueno, Ni comprobar. Exacto, es un rumor. es un De los rumor. muchos Es que un se rumor. manejaron en su momento. Y le Pero dice fundio, tierna, diría mi mamá. Y le dice tierna y amorosa, mijito, tienes el mentón hendido, no te ves poderoso. Ponte una Déjate barba. crecer la barba porque te ves débil. No, si era una joya la señora, una madre Pero fíjate, amorosísima. mujeres que a mí me parece que como mamás en un papel como es el siglo XIX, que me parece que son dignas de admiración, es por ejemplo la mamá de Porfirio Díaz, Petrona Mori. El papá se muere en 1833 por la epidemia de cólera morbus. Tenían el famoso Mesón de la Soledad que estaba a la entrada de la ciudad de Oaxaca. Obviamente, como él muere de cólera, pues prácticamente el mesón queda apestado porque pues, es como hoy, no vas a llegar a casa de alguien que murió de COVID y te vas a quedar si no hay una sanitización y demás. Pero en el caso de Petrona, pues tiene que vender todo eso. Tiene a Porfirio, a Félix, a Manuela, Nicolasa y a Pablo y a Cayetano, 6 hijos. Y la mujer se encarga de mantenerlos y sostenerlos. Luego, Porfirio Díaz, ya muy chavo, empieza a hacer zapatero y a hacer armero, o sea, unos oficios. Pero lo interesante es que el camino para Porfirio Díaz, fíjate cómo era la mamá, pudo haber sido en la religión y no le hubiera ido mal porque el obispo Agustín Domínguez de Oaxaca era el padrino de Porfirio Díaz. Y sin embargo, la mamá respetó la libertad de Porfirio Díaz de elegir. En ese momento ni siquiera sabía que iba a ser Porfirio Díaz, pero aceptó, por ejemplo, que dejara la carrera eclesiástica y se metiera ese instituto de prostitución, como se decía en 1827, que era el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Al que asiste Juárez también. Exactamente. Entonces, una mamá que cuidó de sus hijos, se comprometió, pero los dejó con esa libertad de poder decidir. Y Porfirio escribe, cuando muere su madre, le escribe y le reconoce todo esto que tú estás diciendo y que sola saca adelante a todos estos hijos y ella muere en el 59, si mal no recuerdo, pero una larga vida, digámoslo así, y llega a ver a su hijo triunfar y lo demás, ¿no? Pero ¿qué tal cuando la corregidora está falleciendo y le pide a su hijo mayor entrar a despedirse de ella y en el lecho de muerte le dice, lárgate de aquí, no te quiero ver, porque tú formaste parte del ejército imperial con Agustín de Iturbide. Y estamos hablando de que ya Iturbide había sido mucho más que fusilado, que en el 23, creo que 5 años después, cuando se está muriendo doña Josefa, todavía le dice, lárgate de aquí, porque le serviste a Iturbide y como tal no te quiero aquí en mi habitación. ¿Sí? Sí. ¿Será? Bueno, yo lo leí y si yo lo leí es cierto, ¿no? Pero bueno, esa era Josefa. Digo, que se pierde mucho, fíjate, lo que sucede con doña Josefa es que después del grito de Dolores y de todo esto y de que le avisa de la conspiración a Allende y a Hidalgo, se pierde, no sabemos lo que pasó Porque después. es lo que dice Alejandro, la historia oficial la hizo una mujer abnegada de chonguito y la madre de la patria, cuando era una mujer de 40 años, atractiva. Pero de todas maneras pudo haber sido una mujer normal, de casa. Es decir, ¿qué hace diferente a la corregidora? Que ella participó de las conspiraciones con Allende. Después de que los descubren, ella termina encerrada en el convento de Santa Teresa. 7 años. Sí. Y luego sale. Yo no veo la lógica de hoy. Tú sales de la cárcel como mujer, no sé, Rocío Robles, igual al rato va a estar otra vez en la política y todo eso, como lo hemos visto, como el Bester, etcétera. Yo no creo que ella haya dicho, soy la madre de la patria, tengo que salir de aquí para entonces regresar y entregarme. Yo creo que esa es la construcción que la historia oficial hizo. Igual Leona Vicario. Fíjate que Leona Vicario es muy interesante porque sí es muy activista entre 1812 y 1814,
17. Va al campamento, la agarran, la procesan, todo, se indulta, los hijos nacen en una cueva, o sea, verdaderamente es una vida muy, muy interesante como insurgenta. Termina la independencia y entonces, maridito, tú te vas a hacer los arreglos ahí en la vida política, que es Quintana Roo, y ella, siguiendo su trayectoria, está en casa y está arreglando negocios domésticos y está viendo unas propiedades que heredó, que le habían incautado. Sí, o sea, pero la indemniza el Estado mexicano, sí, ¿no? Al final. pero el punto es que no estaba todos los días, hoy me levanto en esta patria nueva porque soy una mujer guerrera. No, al final estaban hechas de acuerdo a su contexto. Hay que pensar en la corregidora con 12 hijos y en la cárcel, 7 años. O sea, No, era un convento, no es lo mismo. Bueno, No podía salir. recluida. Llevamos un año de reclusión y ya, o sea, imagínate, 7. Sí, pero con 12 hijos, ¿no? Y claro, hay que ver el sufrimiento de ella de no poder ver a sus hijos en 7 años. O sea, por más que estuviera en un convento, en una cárcel, bueno, de cualquier manera, era una mujer que bien se merece el lugar que tiene en este momento en la historia. Yo propongo que celebremos a las madres luchadoras, a las madres guerreras. Luchadoras sí, luchonas no, es horrible ese término. No, jamás lo hubiera utilizado. ¿Por qué? Porque sientes que todo el tiempo tienen que ir contra la adversidad. No, luchadora sí, pero luchona es como... Pero que no te corrijas si ni siquiera lo dijiste. No importa, ni siquiera pero lo dijiste. Ya se está corrigiendo. Que vaya por su molazo. Lo pensaste. Yo insisto en esas madres que hacen que sus hijos tengan pensamiento crítico, que permitan que la imaginación se desborde, Claro. que jueguen. Pero creo con que ellos, son sean mucho más cómplices, ahora. Que sean cómplices. Yo creo que son mucho más, o sea, sí tenemos quizá de una generación para acá es cuando ya hemos visto ese cambio, pero sí, desgraciadamente para la historia de la mujer, y ese es otro tema, sí han tenido que vivir de acuerdo a condiciones adversas de un machismo, patriarcado. Pero a ver, Alex, imagínate por un momento, las mujeres mexicanas pudieron votar hasta, creo que fue en 1954, Sí. en el gobierno de Ruiz Cortines. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué no podían votar las mujeres, no? Porque así estaba hecho todo y así Claro. sigue estando de alguna manera. Bueno, y porque las sufragistas que aunque empezaron a principios del siglo XX, ya con Hermila Galindo, que le había prometido Carranza, le dijo, sí, la Constitución tiene que decir que las mujeres van a votar. Al final, el constituyente, que era muy radical, muy liberal, no lo da, no lo hace. Hermila muy decepcionada y va a ser una cosa pendiente, un sexenio tras el otro, porque se pensaba que la mujer era influenciada por la iglesia. Por eso son, claro. Como si fuéramos niños, ¿no? Y no se votó hasta bien. Pero Fue además, la ONU la que hoy dijo. te parece indignante y lo es, pero ¿no les parecía indignante? Pues bueno, las que lucharon, sí. Ahora, ¿cuántas lucharon? ¿10? Pues bueno, eran pocas, sí. De Eran 15 pocas. millones, Y de tuvo- 8 y millones de tuvo que mujeres. llegar la Esas 10 ONU. eran imprescindibles. Claro, Fueron como decía imprescindibles. Bertolt Me Brecht. encanta, claro, hicieron la diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. Pero por eso, cuando generalizamos, es que ya en ese momento las mujeres, yo te aseguro que el 99% de las mujeres de la época de Hermila y las demás, les importaba un pepino el voto. Mamá de Alejandro, no le hagan mole, yo se lo invito. Oye, pero lo que decías, Benito, es muy cierto. Tenemos que cambiar la mentalidad. Incluso esas mujeres que no tratan igual hombres y mujeres en las casas, que todavía siguen dividiendo Que las niñas tienen que ser la cama de los hermanos. Exacto, levántate, porque, bueno, todas esas cosas, que esos atavismos que están tan arraigados, lo único que hacen es ser una sociedad atrasada, no equitativa. La esclavitud. Sí. Pero fíjate, Ale, perdón, Chávez, estabas diciendo hace un momento de que son 12 mujeres asesinadas al día, ¿no? Pero no estamos tomando en cuenta las golpeadas. Solo En las tiempos de pandemia, solamente las asesinadas, que me parece una verdadera canallada. Pero además, en esta sociedad. Yo te aseguro que si vamos para atrás y hubiera cifras, yo creo que eso es algo que estuvo siempre. No creo que sea de la época. Lo que pasa es que no se hablaba, era como el divorcio. O sea, por la historia que tenemos como sociedad y como es la sociedad mexicana, igual en el mundo, porque el feminicidio es algo que es una plaga mundial, pero no creo que se haya incrementado ahora. Yo creo que lo que pasa es que ahora se visibilizó. O sea, finalmente se abrió la boca, finalmente se tipificó el delito de homicidio también en su parte de feminicidio, o sea, con un odio contra la mujer por género.
Creo que eso es lo importante, pero pues ve cualquier manifestación cultural, la mujer aparecía, el cine mexicano está plagado de madres abnegadas. De estereotipos. Bueno, Y de claro, Y lo que hay que cambiar es el claro. estereotipo de construirnos y Acuérdate ver el de mundo. Dolores del Río en La Eso, Malquerida. claro. Bueno, sí. Venga, Bueno, jefas, jefas. un abrazo. Salud. Felicidades. Salud, jefas.